Buenas tardes, estamos en el último día de las charlas de Gris Medio. Todavía nos queda una actividad que es el día lunes, del taller con Paula Paredes, pero las charlas vamos a cerrar con broche de oro. Esta Isadora aquí, recién llegada de Ushuaia y flamante ganadora del WordPress Photo. ¡Qué emoción! Wow, para mí es tan emocionante que estés el día de hoy con nosotros y nosotras y nosotres. Em, estoy me tiene que confirmar, David, estamos en... Sí, ya, perfecto. Entonces, me olvido de esto. Voy a pasar a dar lectura a la biografía de Isadora y ella pues va a ser nuestra invitada el día de hoy en este último ciclo de charlas de Gris Medio Ecologías. Isadora Romero es una narradora de medios audiovisuales. Su trabajo se centra en temas de justicia social, medio ambiente y género. Es cofundadora de Ruda Colectiva de Fotógrafas Latinoamericanas. Ha expuesto su trabajo en América y Europa. Fue seleccionada para la beca PSJ 2021 de la Fundación Magnum, la Masterclass de WordPress Photo y CAREC 2022 de Prince Cloud Fund, que increíble, fue invitada a la Residencia Artística en la Antártida 2019, ha ganado individual y colectivamente fondos de National Geographic y de la Fundación Magnum, ganadora del premio Marlin Stafford, así como un premio en temas ambientales de POI LATAM, entre otros reconocimientos como el último WordPress Photo en Open Format Global. Ha sido tutora en América Latina, quiteña, ¿sí? Bien, entonces pues les dejo aquí con Isadora, tómate el tiempo que necesites y para las personas que están aquí pueden sentarse y todo tuyo. Vale, Dejo, comparto la presentación. Sí. ¿Le abro? Ya. Sí. Le comparto. La compartes. Sí. Ya. Ya está con sonido, entonces pues simplemente, solo déjame minimizar esto y abrir esto y maximizar. No, este es así, sí, pero está como... No está en el inicio. Ahí va. Ya, solo déjame como para que no... Ahí. Ya. Y no Vale. Bueno, hola a todos, todas, todes, en formato virtual y presencial. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Brenda, por la invitación. Gracias, David. Qué hermoso que se organicen espacios como este. Yo sé que son difíciles y aún más saliendo de la pandemia, así que muchas gracias. Gracias a quienes han asistido y a quienes nos acompañan de manera virtual. Estoy súper contenta de estar aquí y también muy simbólico que estamos hablando de ecologías y hoy es el Día Mundial de la Tierra. Entonces quería comenzar un poco hablando de eso, de una anécdota que es que esta fotografía fue tomada por el Apolo 17 en 1970. Se llama The Blue Marble y fue una de las primeras fotografías que se hicieron desde el espacio sobre el planeta Tierra. Y fue una de las imágenes icónicas que llevaron a declarar este día, el Día de la Tierra. Porque fue la primera vez que veíamos nuestro planeta así de chiquito, así de frágil, así de perdido en la inmensidad del cosmos, y como al notar esa fragilidad de nuestra casa y de nosotros mismos, fue uno también de los detonantes que hicieron que se declare el Día de la Tierra. Entonces, un poco quería arrancar contando esa anécdota porque voy a hablar un poco de esta relación entre la imagen y lo que sucede en relación a la ecología y los ambientalismos. Voy a mostrarles proyectos, mis proyectos que hablan sobre este tema. En realidad voy a divagar un poco, así que si me voy mucho del tema, me disculpan o me hacen preguntas. Más o menos quiero contarles cuál ha sido como mi proceso de mis propios cuestionamientos y cómo eso me ha ido llevando por los diferentes proyectos que les voy a ir mostrando. Y bueno, y haciendo un poco de reflexiones en torno al tema que nos atañe, pero porfa, quisiera que si es que a la par quieren irme contando algo, preguntando algo, que sea una cosa abierta, así no me canso mucho, no tomo tanta agua. Entonces, bueno, vamos allá. Uy, murió. Ahí.
Bueno, quiero comenzar con esta definición de ecoansiedad, pueden leerla ahí. No sé si alguien de ustedes sufre este padecimiento como yo, pero yo creo que he sentido esto que recientemente está como determinado como un término psicológico, pero es como este temor a la incertidumbre que genera como la destrucción del planeta, ¿no? Y yo creo que he sentido como esto desde chica, desde joven, y he estado como involucrada en estos procesos de entender un poco mejor cómo es que funcionan estos procesos que el ser humano hace para cambiar su entorno, ¿no? Para alterar. Y en realidad esa ecoansiedad, digamos, me paraliza por momentos, me impide levantarme de la cama, la típica que agarras el celular y solo todo es apocalíptico, y entonces me quedaba en la cama sin hacer nada. Y en realidad me empezó a interesar como poder conversar en realidad con comunidades o con personas que de cierta manera resistían o le hacían un frente o accionaban de alguna manera a todos estos problemas medioambientales y de cambio climático. Tuve la oportunidad en 2016 de ir a la comunidad de Sarayaku. Y bueno, como algunos de ustedes sabrán, esta es una comunidad muy importante y muy relevante para el país, porque es la primera comunidad ancestral indígena que ganó un juicio en la Corte Interamericana de Justicia contra el Estado ecuatoriano por haber permitido la explotación de petróleo en su territorio. En realidad, la exploración para la posterior explotación. Y es una comunidad que ha sido muy importante porque es un hito histórico este juicio que ganaron, pero a mí lo que me interesaba un poco era como entender desde dónde nacía, no sé, esta necesidad de organización, esta necesidad del accionar, desde dónde se gesta. Esa es como mi gran pregunta a lo largo de los trabajos que les voy a mostrar, cómo se gesta el accionar. Y entonces en esta comunidad me encontré con estas mujeres maravillosas y súper protectoras que me contaron un poco cómo se gestó toda esta cuestión de la defensa de sus territorios, ¿no? Entonces, para mí era muy importante escucharlas y entender desde dónde nacía todo su proceso. Y lo que ellas me contaban, por ejemplo, es que cuando se desplazaron la comunidad para defender las fronteras de su territorio, ellas fueron, iban llevando como sus niños, en una de esas capturaron a unos militares y los llevaron a la comunidad, y ellas como que los encerraron 3 días. Bueno, en los medios salió como que era algo horroroso, pero en realidad ellas me contaban que querían conversar desde lo humano, como una madre habla con sus hijos, ¿no? De cuando se portan mal, como qué era lo que estaban haciendo y defendiendo y cómo esto alteraba directamente a su propio bienestar, a su propia forma de vida. Y para mí era como muy interesante ver qué estaba sucediendo desde el cuidado cotidiano, ¿no? Otra cosa que fue impactante para mí era eso, que ellas decían que que la tierra es mujer y que ellas son mujeres, y que como mujeres entendían los procesos y los ciclos, y también cómo era su necesidad de protegerla, ¿no? Entonces fue muy lindo como este espacio, porque hay una fiesta que se celebra allá en la que los hombres salen de cacería un montón de tiempo y solo las mujeres se quedan en la comunidad. Entonces esa convivencia con mujeres y en relación a lo femenino también me hizo preguntarme y entenderme dentro de mi propia feminidad y dentro de esta propia fuerza de lucha. Y también entender como que todos estos procesos siempre se realizan en colectivo, ¿no? Que no hay como una voz que diga, bueno, yo soy la defensora de Sarayaku, sino que es como todos estos procesos de colectivización, no solamente entre especie humana, sino también entendiendo a las otras especies como parte del accionar y el convivir, ¿no? Entonces, toda esta filosofía que es muy importante y que ahora es mucho más conocida, y que tienen muchísimas voceras, comunicadores, artistas dentro de la comunidad, para mí era como muy relevante y me marcó mucho. Y entonces me interesa también cómo se construyen
como los procesos simbólicos, ¿no? Dentro de estas luchas, cuáles son como los imaginarios que existen también. Después de eso tuve la oportunidad de viajar a Paraguay. Cuando viajé estaba como un poco perdida porque no sabía mucho de qué sucedía allá. Los paraguayos suelen decir que Paraguay es una isla sin mar, porque realmente es un territorio muy hermético del que se sabe poco hacia afuera, pero que tiene como un montón de problemáticas y un montón de conflictos muy fuertes, digamos. Es uno de los países más inequitativos en términos de distribución de tierras. Solamente el 2 o el 3% de la población como que tiene posesión de las tierras. Y no hubo nunca reforma agraria como en los países más por acá, entonces es una inequidad terrible. Y en ese sentido, todo lo que sucede con el agronegocio es brutal y atroz. Entonces, cuando llegué, me interesaba un poco entender cómo era este problema, pero también, de nuevo, ir hacia las comunidades que bien o mal le hacían un poco de frente. Y quise hacer en un momento como visible la estadística, que es terrible, que es que del 100% del territorio cultivable en Paraguay, solamente el 6% se utiliza para cultivo de alimentos que van a consumir los paraguayos. El resto se usa para monocultivos de soya o de trigo transgénico que se exporta a países tan lejanos como Rusia. Y ya sabemos todo lo que conllevan los monocultivos en términos de fumigaciones, de enfermedades, cáncer, cosas que son muy terribles. Hay muchísimo abandono del Estado pero también las organizaciones sociales son muy fuertes por eso mismo, porque de alguna forma hay que resistir. Entonces, un poco lo que hice con esta imagen es tratar de hacer visible esta estadística. Son como fotos de campos de soya y de trigo, y por ahí hay unas 6 fotitos de las cosas nativas que se siembran, que se cosechan y que consumen finalmente los paraguayos. El resto se importa de Argentina o de Brasil. Entonces trabajé con dos iniciativas maravillosas. Una es la organización Conamuri, que es una organización que trabaja con guardianes y guardianas de semillas. Y los guardianes y guardianas de semillas son estas personas que van cambiando, intercambiando semillas por generaciones, semillas nativas o semillas criollas, y que las mantienen. Y el otro proceso que estuve acompañando fue una iniciativa que se llama el Mercadito Campesino, que es un espacio maravilloso en el que 2 personas que ellos se autodenominan voluntarios, fueron como a una comunidad que se llama Altos y empezaron a trabajar con productoras para como un poco hacer estos procesos de empoderamiento en relación a la producción. Lo que pasa en Paraguay mucho también es que ni siquiera hay carreteras que permitan hacer distribución de los alimentos. Entonces eso es algo muy complejo, porque si se produce, digamos, se termina dañando porque no tienen los medios para distribuirlo dentro de la ciudad tampoco. Es como una cosa bastante terrible. Entonces lo que hacen las personas del mercadito campesino es que tienen un tractorcito, se armaron una casa con restos de cosas que consiguieron allá y empezaron a hacer como todos estos procesos sociales que tienen que ver con el trabajo en la tierra, y la distribución posterior en la ciudad de Asunción, pero que en realidad les permitió entender cómo todo este engranaje empezaba a ayudar social y emocionalmente a estas comunidades. Entonces, algo que pasó mucho es que los hombres, por ejemplo, se iban a la ciudad a trabajar en cosas súper precarizantes y las mujeres no podían hacer mucho, digamos, y cuando empezaron a cultivar sus alimentos y a poder exportarlos y a poder reunirse entre ellas y hacer como estas labores también de conversar y de hacer otro tipo de procesos y al recibir dinero que muchas veces era incluso mayor de lo que ganaban sus compañeros, también les permitió a muchas de ellas liberarse de problemas de violencia de género. Empezó como a hacer todo un cambio muy radical y todo en relación como a estos procesos con el cultivo y con la agricultura. Entonces, para mí compartir este tiempo con estas personas fue como
me movió mucho y me cambió mucho, y también porque había como muchas historias en relación a esto de la resiliencia y de sanar, y de sanarse uno mismo con este contacto con la tierra. Y yo sentía ese proceso muy cercano porque mi padre trabajó toda su vida en una oficina y luego cuando su empresa quebró y bueno, estaba como bastante depresión, tenía un jardincito y empezó a cultivar y a traer semillas que tenía en su pueblo. Cuando él era niño cultivaba y cómo yo fui viendo cómo esto cambiaba en su cuerpo y en su vida, digamos. Entonces me hizo mucho eco. Y hablo de esto porque después va a ser relevante. Y entonces, bueno, algo también que fue como muy importante para mí entender es cómo se relacionaba toda esta cuestión de la agricultura, por supuesto, con el ambiente, pero también con la cultura y con lo humano, y qué significaba que se estén perdiendo estas variedades y estas semillas, ¿no? Entonces, una mujer guaraní me dijo que cada semilla y cada variedad se nombra, y se nombra en guaraní, y que cuando desaparece una de estas variedades se deja de nombrar, por ende esa palabra también desaparece, por ende el idioma también desaparece. Y significa que al perder estas semillas, al perder estas variedades, estamos perdiendo también el lenguaje, estamos perdiendo también la cultura. Eh, y eso fue como muy decidor para mí, muy importante. Luego tuve como la llamada más loca de mi vida, me llamaron y me dijeron en 2 semanas salimos a la Antártida y te queremos que vengas con nosotros, ¿quieres venir? Y no me quedó otra que decir sí y básicamente me embarqué como en una aventura que no tenía idea que me iba a suceder y estaba como muy asombrada porque yo no hago fotos de paisajes, es como ni de animalitos, me encantan, amo y admiro mucho a la gente que puede hacer buenos paisajes, pero yo realmente no tenía como esta noción de qué estaba sucediendo en la Antártida, no sabía mucho antes de ir y tenía 2 semanas para investigar. Entonces, como eso, tenía yo esta idea también de que el paisaje siempre está ligado a la belleza, de que el paisaje es esta imagen estática, del que el paisaje está siempre asociado al fondo y para mí era como importante, porque vengo de los temas sociales, entender más bien qué estaba pasando con la presencia humana, qué función cumplíamos como especie dentro de este territorio. Y así hice esta serie que se llama Estacionarios. Y yo no sé si ustedes conocen un poco de la Antártida, pero la Antártida es este territorio tremendamente utópico y maravilloso que no le pertenece a nadie, entre comillas. Es un territorio que está regido por un tratado, que es el Tratado Antártico, en el cual firman algunos países, de los cuales Ecuador es un país consultivo, cosa que es tremendamente extraña. Tenemos voz y voto dentro de este territorio, de lo que suceda o deje de suceder. Es un territorio que no puede tener reclamación territorial y que por el Tratado Antártico rige que no se puede hacer, digamos, como explotar de ninguna manera. Otra vez, entre comillas, es un territorio que solamente puede ser usado para el bien de la humanidad y que solamente puede ser usado con fines científicos de exploración. Entonces, todo esto suena muy maravilloso. Y yo decía, wow, qué hermoso, pero algo no me cuadra. Y además, ¿qué demonios estamos haciendo los ecuatorianos allá? O sea, ahorita regresé de Ushuaia y pensaba en el avión, decía, ¿qué onda esta travesía así tan tremenda? Y además que es como todo un entorno que no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hice un poco es investigar y tratar de entender qué estaba pasando con la huella humana, qué estaba pasando con nosotros dentro de este espacio, qué papel jugábamos como una especie más, ¿no? Que además somos esta especie que se inventa un montón de códigos para poder subsistir con sus semejantes, ¿no? Entonces, todo el tiempo había presencia de estos símbolos militares, símbolos religiosos, pese a que este es un lugar que no es de nadie, un montón de países reclamando su patriotismo
de una u otra manera, y empecé a entender cómo confluyen todos estos intereses geopolíticos también, porque todas estas comillas que puse mientras estaba conversando es porque en realidad hay mucha presión latente geopolítica para cuando termine el tratado y vayamos a explotarlo todo. Y eso era como muy fuerte para mí porque era demasiado evidente. Incluso un rato yo hablaba con los militares y les decía, bueno, vamos a dejar de fingir y hablemos por favor de que, ¿por qué estamos viniendo los ecuatorianos acá a hacer investigaciones científicas tremendamente basales que no le van a ayudar a nadie y que aparte se recogen muestras que luego no se pueden transportar al Ecuador de la forma idónea para poder hacer procesos investigativos de la manera adecuada? Entonces todo es ridículo y hermoso. Y entonces para mí era como bueno, esto así como realmente, ¿qué onda? Así como estamos aquí porque algún momento vamos a decir, esto es ecuatoriano. Eh, es muy difícil que eso llegue a pasar porque realmente todos los intereses que hay de países más grandes están puestos ahí que tienen mucha más artillería, por decirlo así. Pero es muy interesante que, por ejemplo, ahora que estaba en Ushuaia, lo reviví, los argentinos les enseñan a sus niños que la Antártida es Argentina. Lo mismo lo hacen los chilenos. El territorio que tienen ellos en la Antártida, porque sí hay como una delimitación de reclamación territorial que van a poder hacer cuando se termine el tratado, está sobrepuesto y está sobrepuesto el territorio chileno, el argentino y el inglés. Entonces, imagínense qué va a suceder. Y tú puedes mirar con claridad allá cómo todos los pasos que tiene que seguir un país para reclamación territorial se están cumpliendo paso por paso. Están tratando de construir villas para que la gente se vaya allá a vivir. La gente no soporta vivir allá, es un ambiente terrible. Está tratando de asesinarte en todo momento el ambiente. Entonces, es como una cosa que para mí resultaba muy absurda y muy hasta cierto punto graciosa, y entonces yo quise un poco, es creo con el proyecto que me he permitido un poco jugar y un poco buscar este absurdo de nuestra propia especie conviviendo con todo lo demás. Y también eso, ¿no? Cómo nos entendemos como este ente separado de la naturaleza. Eso fue como muy evidente para mí, y sentir también la naturaleza avasallante y tratar de sobrevivir todos los días con el cuerpo ahí como muy presente. Eh, y bueno, y de nuevo, cómo se construyen los espacios simbólicos de nuestra especie alrededor de esto. Y otra cosa que hice fue que empecé a trabajar mucho con los científicos, a entender cómo son sus procesos. Me di cuenta que están tan locos como nosotros, los artistas o fotógrafos, que tratan de explicar el mundo desde su propia manera, con sus propias reglas, con sus propios definiciones y estatutos, y me pareció muy maravilloso su forma de explicar las cosas, me parecía como encantador. También ellos me veían a mí como este bicho muy raro que también les explicaba muy extrañamente lo que estaba mirando y cómo se sorprendía con el entorno. Así que empecé a tomar muchas muestras, empecé a catalogar mis fotografías de la forma de catalogación científica, entendí mucho de los procesos de catalogación y para qué sirven y para qué, cómo se entienden, y tomé también muchas muestras de las cosas que nos relacionaban como humanos, como haciendo este proceso de investigación a la vez, porque además yo viajaba con la comisión científica y eso me parecía fascinante también, como la idea de pertenecer a un grupo que no pertenezco, y entonces me iba a veces al laboratorio con el mandil que me prestaba una de ellas a jugar con la cámara de UV y hacer cianotipias, y me sentía muy científica y todas esas cosas. Y obviamente también recaudé un poquito de lágrimas de artistas como para reírme también de mí misma a la par. Y bueno, esto fue un poco de la expo que se hizo en Flaxo. Estaba como en el ambiente idóneo porque es este lugar enorme que también te da esta sensación del frío. Y sí, estaba como viviendo todo este absurdo, pero a la vez también tuve un viaje interior muy intenso porque fueron 2 meses también de estar en total desconexión del internet y del mundo vertiginoso.
y también escribí mucho, así que también había muchos textos de cómo era el proceso mío de experimentar muchas emociones en relación a sentirse muy minúscula también. Y entonces me quedé como muy fascinada de los procesos científicos y quería un poco seguir trabajando con científicos y poder entender también cómo estaban funcionando sus procesos, también como comunidad que también resiste al cambio climático y a los problemas ambientales. Y bueno, y aquí voy a tener algunas críticas con la ciencia, pero me parece importante poner esta frase porque no soy antivacunas ni nada de eso y me parece que todo bien en la ciencia, pero creo que eso, ¿no? Como método es una cosa que nos permite entendernos y explicarnos, pero hoy en día también es una institución que está avalada por un montón de intereses y que por ende también ha traído muchas consecuencias devastadoras. Entonces, hice este proyecto que se llama Muyulab, que antes voy a tomar un poquito de agua, pero si alguien tiene una pregunta o algún comentario. Yo solo quiero saber al final cuál fue la justificación por la que se va a matar. ¿A mí o en general o a todos? No sé si estuvo algo en general o realmente fue algo particular. A ver, nosotros tenemos esta base que tiene, yo fui a la expedición número 23 y hacen cada año, ahora están como en la 25 me parece. Esta base que se construyó hace como 30 años y cada año tiene que abrir. La base ecuatoriana es una base que funciona por estaciones, por eso se llama estacionarios la serie. Solamente se abre en el verano, que es cuando más o menos es más amable el clima, que es de diciembre a mayo. No, febrero, marzo, a marzo. Y un tiempo hacían una residencia, allá una residencia artística. Después la dejaron de hacer porque la persona que la dirigía como que un poco se cansó. Y en realidad es muy extraño porque está manejada por el Instituto Naval Ecuatoriano. Y tienen como un presupuesto bastante interesante que les dan todos los años para que ellos puedan ir y abrir la base. Y en realidad es ir y abrir la base porque es hacer presencia, digamos. No quiero como desmerecer todo el trabajo que se hace también científico, porque hay cosas muy interesantes y también creo que es muy maravilloso que hagamos eso a la par, pero no tiene sentido. Y también porque implica un montón de dinero, o sea, llevarnos a cada uno de nosotros costaba como $20,000, una cosa así, y generalmente se tienen que hacer como muchos convenios con otros países porque el Ecuador no tiene un barco que sea rompenieves, no tiene un avión Hércules que aterrice, o sea, entonces es como un proceso logístico bastante difícil, pero lo que sucedió en el año que yo fui es que iba un artista de Colombia y parece que iba a ir un fotógrafo ecuatoriano y se bajó esta persona y mágicamente, por favor pongan sus cosas en internet, encontraron mi perfil en internet, yo no sé qué es magia divina sucedió, pero este señor encontró mi perfil en internet y me llamó y yo creo que era como para que no esté solo este otro chico y menos mal porque era un poco atroz porque la vida con los militares fue un poco difícil, éramos 6 mujeres y 28 hombres, 2 meses encerrados ahí. Tengo historias bastante atroces al respecto, pero bueno, eso, son cosas que... Fueron dos artistas. Sí, ajá. Y ahora no sé si están llevando artistas porque lo hacen, digamos que tampoco tienen mucha noción de qué quieren hacer con eso, sino que antes tenían la residencia, de hecho hay trabajos muy bellos hechos así como el de Pau. Es muy, sí, hay trabajos maravillosos realmente hechos allá. No es Héctor Napolitano, el otro cantante de su generación. Bueno, pero ahí hay como historias además entre los marinos de los artistas que están todos locos y bueno. Y también nada, sí. Hace un momento tú dijiste
El Tratado Antártico impide que haya explotación de cualquier sentido y que haya reclamación territorial. El tratado termina en el 2042. Cuando termine ese tratado, podría acabarse todo y podrían empezar las guerras, porque este tratado nace porque era en plena Guerra Fría. Entonces estaban todas las guerras y estaba todas estas cosas horribles y además había un montón de conflictos territoriales dentro de la Antártida. Entonces dijeron, bueno, paremos un poco, como que ya hay muchas guerras, como, ¿qué tal si decidimos que por unos añitos no nos peleamos y hacemos que este territorio funcione así? Todos dijeron, ya, sí, porque mucha cosa. Pero tiene una fecha de caducidad. Entonces, cuando ese tratado termine, hay muchos especialistas que dicen que se va a renovar y que seguramente se cambiarán algunas cláusulas que permitan un poco más de explotación en el sentido de que hay más turismo ahora que antes, por ejemplo, y quizá empiece a haber más pesca. Pero por ahora el tratado no lo permite, digamos, pero tiene una fecha de caducidad. Interesante. Sobre esta misma pregunta, ¿qué hay ahí que pueda ser de Ajá. Todo, todos los minerales que te puedas imaginar, todo el agua dulce del mundo, hay un montón de especies muy alimenticias. Por ejemplo, hay un proyecto enorme para hacer comida con krill. Krill es de estos como camaroncitos chiquititos que hay, que son así un mega súper alimento. También hay mucho interés en pescar ballenas, que de hecho ya sucede porque China no está adhiriéndose al tratado, igual va y hace lo que quiere. Y territorio. Y muchos minerales, muchos minerales. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta de este proyecto? ¿No? Bueno, entonces me quedé así como muy emocionada con los científicos. Bueno, después cuando volví tuve como un periodo de depresión y readaptación a la vida normal de unos 6 meses más o menos. Porque también son como unos paisajes que son así imposibles. Como, es verdad que ¿por qué no voy a hacer paisajes? Yo hice 200 millones de paisajes que nunca están ahí en mi disco duro, pero solo por la necesidad de fotografiar, que nunca le van a hacer justicia al paisaje. Pero es realmente como este lugar imposible, ¿no? Y también entender que casi no hay huella humana, qué está pasando, como para mí una noche fue muy loco porque hicimos una caminata desde la base a muchos kilómetros, duramos como 4 horas más o menos caminando hacia un acantilado donde se veía más o menos la base a mucha distancia. Y estaban construyendo un nuevo módulo y había Sharon a todo volumen y se escuchaba, pero así retumbaba hasta donde yo estaba, que eran muchos kilómetros. Y ya los gaviotines como que tenían que hacer más esfuerzo, sentía yo, para comunicarse. Y como que la mínima cosa era muy perceptible cuánto impacto generaba, ¿no? De todas maneras, somos una especie más del mundo que suele hacer esto. Bueno, entonces, nada, luego llegué y estaba muy interesada como en estos procesos científicos también y pandemia. Entonces quería frenar un poco, sí, bueno, sí, no te preocupes. Sí, porque yo tenía que proponerles un proyecto antes de ir. Entonces, así como todos los días de investigar y además morirme del pánico porque me iba a ir por voluntad propia a encerrarme 2 meses en un lugar que no conocía, tenía que algo saber. Pero sí, tenía más o menos la idea de lo que quería hacer. Igual allá se fue transformando mucho, pero también sabía, por ejemplo, que quería hacer cianotipias. Entonces me llevé como los químicos, me llevé muchos rollos porque además decía, si se me daña una cámara, me muero. Entonces llevé como 5 cámaras, rollos, todo así como todo. Pero sí, más o menos tenía la idea.
Bueno, y cuando estaba acá con la pandemia, como que quería frenar un poco como esta producción digital de súper vertiginosa. Además estaba trabajando mucho para medios, que también eso lleva así como mucha, no te deja mucho tiempo para pensar, estás como todo el tiempo trabajando a full. eh, y yo hago muchas fotos, entonces estaba como muy cansada de disparar tanto y quería como entender mejor cómo funcionaba el tiempo en relación a la imagen. Y empecé a trabajar con una comunidad ancestral en Cambuendo Chico, en Imbabura, y la comunidad de científicos que trabajan por salvaguardar la agrobiodiversidad. La agrobiodiversidad es esto que veníamos hablando un poco, que es la biodiversidad que existe en lo que consumimos, ¿no? Entonces, ¿cuántas variedades de papas tenemos? ¿Cuántas variedades de maíz tenemos? Y estaba como muy interesada en entender como estos dos mundos de vuelta, ¿no? Cómo funciona su universo simbólico, desde dónde nace como su interés por la preservación, cómo entienden como su propio entorno como para hacer esta labor. Y fue muy loco como entender el mundo científico y su afán de crecer cosas en tubitos y como todos estos universos herméticos y muy futuristas y increíbles de lo que significa reproducir especies y conservarlas en refrigeradoras bajo cero. El Banco de Narev de germoplasma tiene aquí en Quito más de 28.000 accesiones de germoplasma. Y a la vez estuve trabajando con esta comunidad que tiene algunas guardianas de semillas, pero lo interesante de ellas es que trabajan, son mujeres medicina que trabajan con las semillas para hacer medicina, para curar. Entonces ellas me decían, por ejemplo, como la importancia de preservar la diversidad dentro de las semillas es porque la semilla, según su forma o su color, sirve para curar alguna cosa. Entonces, por ejemplo, hay unos frijolitos que tienen como unas figuras que parecen cerebros. Entonces, con eso incluso tratan enfermedades mentales, otras que se parecen a los riñones, otras semillas que, no sé, se parecen a los pulmones, y como el triturar estas semillas o ser preparados con ellas les permiten a estas mujeres sanar, y como cuando se pierden, obviamente también se pierde toda esta medicina. Y mientras tanto, digamos, los científicos tienen esta forma de categorizar todo, nombrar todo, como esta compulsión de entenderlo todo y además categorizarlo, ¿no? Que también tiene muchos problemas, nos ha acarreado en la historia, en nuestra historia humana, eso, y como por el contrario también en las comunidades las semillas se intercambian así, como que se meten todas en una bolsita y ahí se reparten y se riegan y vemos que crece, y además que se riegan juntas, ¿no? También se entiende esta cosa de coexistencia. Otra cosa súper loca era que, por ejemplo, los científicos me explicaban cuál es todo el proceso que ellos tienen que hacer para que uno de estos yemas que tiene ella, Marcela, pueda crecer en uno de estos tubitos. Hay que hacer muchos procesos de desinfección, muchas veces le caen hongos, tienen que sacarlas, volverlas a hacerla crecer, no sé qué, hasta que por fin logran que se mantenga un poquito de esta yema por algunos años, luego tienen que cambiarla. Y mientras tanto, en la comunidad me decían, bueno, nosotros sembramos la semilla y si es que no crece, al siguiente año le volvemos a sembrar, y si no crece es porque no quiere crecer y no le vamos a obligar que crezca, que o sea, no le gusta esta tierra, ya nada. Entonces para mí era como muy importante entender, sin tratar de hacer una dicotomía, no era mi objetivo, pero tratar de entender cómo funcionan estas líneas de pensamiento, ¿no? Que obviamente luego pueden traducirse a cuestiones más políticas de la vida, pero para mí era como llegar también a esa esencia y también desde dónde se hace esta necesidad de protección. Entonces, como los científicos siempre hablando de como esta emergencia del alimento, ¿no? De la seguridad alimentaria, de lo que significa que puedan seguir produciendo especies o hacerlas más fuertes para que todo el mundo pueda alimentarse porque hay hambre, cuando en realidad, bueno, ya sabemos que no es tan así, que tenemos suficiente alimento, se desperdicia más de un tercio del alimento que se produce.
y también hay como una estrategia comunicativa política que nos hace creer que no tenemos suficiente, no producimos suficiente alimento para alimentar a todo el mundo. Y por el otro lado también empecé a entender como toda esta ancestría, ¿no? Como toda esta información cultural que además se transmite por generaciones desde la primera domesticación, toda esta conocimiento que no se determina como conocimiento por las instituciones que reconocemos nosotros como instituciones, ¿no? Por ejemplo, los científicos me decían, yo decía, pero ¿por qué no trabajan más con las comunidades? ¿Por qué no hay este puente? Y me decían, bueno, es que ellos no entienden muy bien cómo la necesidad, ¿no? Como esta cosa siempre desde el paternalismo de entender que hay un conocimiento que es el válido y hay otro que no. Eh, y era como muy importante para mí también entender que, por ejemplo, cuando preguntaba a los científicos, ¿ustedes creen que esta labor que ustedes están haciendo ayuda de cierta manera al entorno, al ambiente? Me decían, no, para nada, porque digamos que el sembrar y el comer siempre va a ser predatorio y siempre va a alterar y siempre va a ser como vamos a utilizar más espacio y, y no. Y entonces en las comunidades me contaban más bien como toda esta relación que hay que tener con el entorno para poder dejarlo descansar, que también se relacione con otras especies y entendernos a nosotros como una especie más sin mayor jerarquía, ¿no? Bueno, voy a tomar agua. Preguntas. Mm, buena pregunta. Me estaba como buscando comunidades que trabajen con semillas porque ya empecé a trabajar como con los científicos y sabía de esta comunidad porque había una mujer medicina en particular de la que yo había leído y había escuchado en Facebook. Le escribí a su hija que posteó como un festival de semillas que era el primero que se organizaba. Entonces, justo era un festival y pude ir y me pude contactar con ellas y el chico que organizaba el festival como que nos quedamos conversando mucho y luego me invitó a él a su casa y estuve en su casa unos meses, como que iba y volvía. Nos hicimos muy buenos amigos con Freddy y su madre también era una mujer medicina. Y también ahí hicimos como muchos paseos porque era plena pandemia, entonces también en ese tiempo como que el gobierno había dado como algunas semillas para que se hagan huertos. Entonces había como todo un conflicto en relación a eso y fue como importante para mí quedarme ahí, primero por la apertura que tuve con Freddy, pero también por tratar de entender cómo estaban funcionando todos estos conflictos que además siempre tienen que ver con esta disputa de la tierra y para qué se usa. Y como era pandemia, bueno, estaba yo con muchas dificultades para transportarme, yo no tengo auto, entonces mi padre me empezó a llevar. Y en una de esas le estaba comentando de lo que estaba haciendo, no sé qué, y me dice, pero tú no sabías que tu abuelo y tu tatarabuela y tu bisabuela eran guardianes de semillas también, y yo, ¿qué? Y entonces ahí dije, oye, pero ¿qué onda? Llevo trabajando esto hace un montón de tiempo, ¿por qué me dices hoy, 2020? Así. Me dice, bueno, ya ahora ya lo sabes. Y nada, me voló la cabeza porque yo sentía como una cosa muy conectada con esto, sin ser yo agricultora, yo crezco un rábano, creo, en mi casa, no tengo ni jardín ni nada en mi departamento, tengo ahí una cebolla o alguna cosa así, pero no soy agricultora y no tengo este conocimiento, digamos, y estaba como tan fascinada todo este tiempo con esto eh, y entonces entendí que quizá estaba escrito en mi epigenética, yo que venía trabajando con los científicos y con todos estos procesos. Eh, y entonces, bueno, a partir de ahí, claro, el siguiente paso lógico era ir a ver qué pasaba con mi familia en relación a este tema. Y nada, y quería compartirles esta frase de Donna Haraway de un libro que se llama Seguir con el problema, que se los recomiendo ampliamente. Y ella habla de muchas cosas, pero entre otras esto, ¿no? Como
Habla de seguir con el problema en relación a que no podemos idealizar que vamos a encontrar una solución al planeta en este momento, pero también esta idea apocalíptica que nos han venido inculcando toda la vida también es no cierta y también sigue una línea política de pensamiento, ¿no? Entonces, claro, es mucho más fácil imaginarnos el apocalipsis porque lo hemos visto 200 veces y con un actor diferente en Hollywood cada vez. Entonces, es mucho más difícil empezar a pensar cómo construir futuros posibles, cómo empezar a entender nuestro propio relacionamiento y nuestra propia presencia como especie sin idealizarnos tampoco como los salvadores del mundo, ¿no? Sino tratar de entender que seguir con el problema significa entender nuestro mundo multiespecies y ver cómo relacionarnos con él y también crear mundos posibles desde la especulación incluso, ¿no? Entonces, en este sentido, ella dice esta frase que se las voy a leer. Dice, importa qué materias usamos para pensar otras materias, importa qué historias contamos para contar otras historias, importa qué nudos anudan nudos, qué pensamientos piensan pensamientos, qué descripciones describen descripciones, qué lazos enlazan lazos, importa qué historias crean mundos, qué mundos crean historias. Y me parecía como relevante compartirles esto porque el proyecto que les voy a mostrar a continuación está construido en base a eso, a entender cómo se van construyendo las historias, cómo se pueden construir futuros a través de los nudos y los lazos que vamos generando, y cuál es la importancia de poder imaginarnos, de que no nos quiten no sé si esperanza es como la palabra que quiero usar, pero no quitarnos la imaginación, la creatividad, las ganas de poder imaginarnos otro tipo de relacionamientos y otro tipo de cosas y cuán importante y relevante es en los tiempos en los que vivimos. Y sí, soy un poco optimista porque peco de eso y a veces me enojo conmigo misma, pero lo soy, no puedo hacer nada. Entonces, nada, fui a la comunidad de mi padre es colombiano, él creció en el campo, y cuando me contó todas estas cosas, dije, bueno, yo quiero ir y por fin me voy a conectar con la tierra y voy a meter mis manos en la tierra y voy a cultivar muchas papitas y voy a entender cómo mi abuelo hizo para crear una especie de papa porque no tenía ni idea de cómo funcionaba el proceso cruzado de polinización. Y cuando llegué, no había nada de esto. No había nada de lo que mi padre me había contado desde niña. El pueblo había cambiado muchísimo y tuve como la crisis emocional y creativa más densa, creo, desde la Antártida. Y nada, y también fue como un momento muy importante para mí, para entender la romantización que muchas veces hacemos también como creadores, imaginadores, y también como para entender cómo todos estos sistemas que están implícitos en los proyectos que les he mostrado de colonización, de racismo, de migración, están manifestados en esto tan simple que es la semilla. Para no contarles el proyecto, les voy a mostrar, es un videito de 7 minutos, espero que no se duerma. Las semillas guardan memoria cultural. Al migrar mi padre, ¿qué pasó con esa memoria? Al llegar, me doy cuenta de que el pueblo de mi padre es un lugar imaginario. La vida con mi abuela era ayudarla en la casa, en la finca, ayudarla con el amasijo. Siempre consideré que lo que hacía mi abuela era sagrado y eso me marcó. Tu abuelo y tu bisabuela eran guardianes de semillas. Mi papá, con mucho ingenio, creó algunas especies de papas. Cuando él me dijo esto, me maravillaba la idea de crear nuevas especies. ¿Cómo se hace?
¿Qué es lo primero que sentiste cuando te dije que iba a viajar a Colombia para contar esta historia? Que seguramente no iba a ser tan fácil, pero que era el momento de que tú puedas comprobar que lo que te contaba era real. Cuando hacíamos la caminata con mi padre, él me iba explicando por el camino sobre cada una de las plantas que había. Me contaba para qué servía y cómo estaba compuesta. Yo tenía 8 años y ya casi no recuerdo nada. La memoria es un lugar inexacto. Consumíamos las variedades que se daban, que eran la tocana, la criolla, la pastusa, la sabanera. Hoy en el pueblo se siembran solo 2. Hoy las semillas no se consiguen como tal, sino como papas ya crecidas. Las variedades son semillas certificadas, creadas en laboratorio, que rinden más y resisten mejor a los ataques propios de los monocultivos. ¿Qué memoria guardan las semillas si son clones, repeticiones? Quizás guardan una mentira sobre el progreso, una falsedad sembrada 1000 veces. El pueblo de mi padre, el de la vida real, el de hoy, tiene que recibir mínimo 15 fumigaciones por cada planta de papa que es igual a otra. La tierra es solo suelo, que se destina para su mayor eficacia y productividad, que permita subsistir para llevar lo básico a la mesa. El pueblo de mi padre, el de hoy, el de la vida real, es como muchísimos pueblos a los que les han arrancado la memoria. Sus habitantes se van, los hijos huyen a buscar mejores días. Mi padre también se fue. Migré por buscar paz y oportunidades en mi conocimiento. Se fue escapando de una violencia latente, persecutora, macabra. En el pueblo le dicen echar cuento a hacer bromas. Cada persona de mi familia las cuenta como narradores expertos, con suspensos y giros dramáticos. Mi abuelo se salvó varias veces de morir por su ingenio narrador, que ablandaba el corazón de sus enemigos. Hasta que un día no se salvó más. Ya en Ecuador tenía un sueño recurrente. Un gran perro negro no me dejaba pasar hacia la casa de mi abuela. Supongo que tenía que ver con la imposibilidad de volver. La colonización es un monstruo que arrasa con todo. Te convence de que tu cultura es dañina, de que tus conocimientos son inválidos, de que tus costumbres son deshonrosas. Hay cierto dolor en la idea de aquella memoria que ya no existe. Y hay otro dolor, el de no llegar siquiera a saber qué es lo que se desconoce. ¿Debemos cumplir algún legado? Creo que el recuerdo de la tierra siempre estuvo con mi padre. Al irse, el pueblo que él conocía quedó suspendido en una temporalidad fantástica. Sus memorias del rastrojo se quedaron latentes en su cuerpo, resistiendo. Contar es la forma primera de resistencia a los grandes borrones del mundo. No puedo crear papas comestibles. El proceso de polinización cruzada, necesario para alterar su genética, requiere años de paciencia y mucho conocimiento. No tengo ese conocimiento. Hago un injerto digital del código de ADN de una papa en el código binario de mis imágenes. Esta papa, la papa glitch, una especie no comestible e inservible.
Esta papa narrada es un homenaje a la memoria suspendida y a las formas varias de resistir. Gracias y